Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos a esta sesión del seminario Cuerpo, Salud y Religión. Le doy la bienvenida a los que están aquí presentes y también a quienes nos acompañan por vía internet y que están ahorita al tanto de esta sesión, de este seminario que es parte del proyecto La Oferta Terapéutica Religiosa de los Centros Evangélicos de Rehabilitación en la región fronteriza baja californiana. Y pues hoy tenemos el honor de tener como ponente a Gloria, quien ha estado en todas las sesiones anteriores a cargo de la coordinación también de este seminario y que ahora como parte de su trabajo aquí en este proyecto pues va a presentarnos un poco de los resultados que ha ido llegando, ¿no?, en su estudio. Pues Gloria es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California y doctora en Ciencias Sociales con el programa de Maestría-Doctorado del Colegio de Michoacán, y ahora está como postdoctorante en el proyecto y está justamente concluyendo 2 años de postdoctorado aquí en el Colegio de la Frontera Norte en el proyecto. Entonces, sin más, doy la palabra a Gloria para que nos hable ahora sobre su ponencia de Mujer, Adicción y Rehabilitación, reflexiones desde la realidad tijuanense. Adelante. Muchas gracias, Olga. Agradezco la invitación a Olga de participar en su primer sesión y bueno, ahora tengo la oportunidad, como mencionaba, de compartir el trabajo que he venido realizando durante estos 2 años de estancia postdoctoral y en el cual dentro del proyecto me he centrado, o soy la persona que se ha centrado más en el análisis de lo que ocurre en los centros para mujeres. Quiero comenzar aclarando nada más un par de puntos sobre mi perfil profesional, porque el título puede dar la impresión de que a lo mejor manejo temas de género y de antropología médica. Mi interés ha sido más la sociología de la religión, principalmente en Baja California, en área rural y urbana. Esta aproximación a los centros de rehabilitación ha sido y aproximarme a comprender la realidad de las mujeres ha sido una coyuntura dentro del proyecto, ¿no? De hecho, por eso, debido a que no tengo una formación en género lo suficientemente sólida para desarrollar una investigación suficientemente profunda al respecto, es que la presentación no se llama género, adicción y rehabilitación, sino especificando mujer, sabiendo que hacer estudios sobre mujeres no significa hacer estudio de género. Sin embargo, como se verá a lo largo de la presentación, sí permean las cuestiones de género, ¿no?, en el estudio. Y igual con antropología médica, es mi primera vez que me aproximo a una realidad con procesos terapéuticos, entonces se notará más la influencia en el análisis de la sociología que de estas otras 2 áreas de estudio. Bueno, no hace falta repetir que es un proyecto dentro de la oferta, una investigación dentro de este proyecto de la oferta terapéutica, pero sí quisiera nada más resaltar nuevamente el objetivo del proyecto, y en relación con él es que se inscribe, se ha realizado la estancia postdoctoral, ¿no? Y uno de los objetivos del proyecto ha sido analizar el rol de los centros religiosos en la oferta terapéutica actual en adicciones en Baja California, y lo que ha interesado en particular comprender es el papel de la espiritualidad en el proceso de rehabilitación que estos centros proponen, ¿no? Como se ve, al acercarnos a estos centros nos ha llamado más a analizarlos desde una perspectiva social, y es allí en donde han venido surgiendo todas las inquietudes y de donde se han derivado los resultados. El trabajo de campo que hemos realizado como parte del proyecto, y no solo lo he realizado yo, sino que ha sido un trabajo en equipo, del cual pues
pues se ha nutrido la presentación de hoy. Es una encuesta telefónica de la cual se están procesando los datos y pues en breve habrá por ahí una publicación. La encuesta trató de recoger las características principales de los centros, tanto en población, tipo de edad, tipo de drogas que trataban, características generales y sobre todo tratar en la medida de lo posible conocer el número aproximado de centros en el estado y sus características terapéuticas, ¿no? Una participación en un diplomado que se ofertó el año pasado por el Instituto de Psiquiatría del Estado sobre adicciones. Hemos visitado al menos 11 centros de hombres y mujeres y realizado entrevistas a los directivos, trabajo en profundidad con 2 centros de mujeres, que es en donde yo estoy trabajando más, y entrevistas en profundidad con las internas. Bueno, al realizar el trabajo de campo, lo primero que me saltó a mí al aproximarme a la literatura sobre adicciones desde la perspectiva médica fue que el diagnóstico médico para alguna persona con adicciones estaba íntimamente vinculado con una sintomatología social que enseguida vamos a ver. Y esto me hacía a mí también preguntarme sobre un poco en la perspectiva de historiadora, que no deja de estar en la formación, desde cuándo se habla de adicciones y cuándo la adicción es un concepto que se populariza y que comienza a adquirir relevancia como problema de salud pública, como fenómeno social, ¿no? Y me topé con este texto de Ignacio Leucovitz, que me parece que nos permite situar muy bien los problemas de adicción actuales, ¿no? Y leo la cita, dice Leucovitz, bueno, ya fallecido: la figura del adicto, más allá de las configuraciones médicas, jurídicas y psíquicas específicamente detectables, es una figura socialmente instituida, es un tipo subjetivo reconocible. La adicción es una instancia reconocible universalmente porque la lógica social en la que se constituyen las subjetividades hace posible y necesario ese tipo de prácticas. El objeto de presentar esta cita es, antes de pasar en materia sobre la realidad específica de Tijuana, comprender que la adicción no es un fenómeno atemporal, si bien el consumo de sustancias psicoactivas, como se le conoce principalmente a las drogas, no es de este tiempo. La adicción definida como tal y reconocida como tal en la sociedad deriva de un proceso del siglo XX. Y en esa perspectiva también es que se entienden los procesos terapéuticos actuales para tratar dicho padecimiento, y de ahí que lo tratemos y hablemos más como un padecimiento de salud, además de una realidad social que cada vez nos impacta más, ¿no? Bueno, a partir de que se reconoce socialmente un comportamiento adictivo, es que se puede también hablar de la adicción como enfermedad mental, ¿no? Y les comentaba que una de las cosas que me llamó la atención al principio revisando la literatura eran, y también en relación con la experiencia en el diplomado en el que participamos, era cómo los psiquiatras y los psicólogos hacían referencia a las personas con un comportamiento adictivo reconocible a través de síntomas sociales. Lo que vemos en pantalla en el PowerPoint son un resumen de los 4 síntomas que se presentan en el DSM-4. El DSM-4 es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, creo que es enfermedades mentales,
de mayor uso por psiquiatras y psicólogos en el mundo. En él no se habla de adicción. Cabe también la aclaración de que a lo largo del siglo XX el término o el concepto de adicción se fue cargando de muchos estigmas y se ha tendido a cambiar en términos terapéuticos el concepto de adicción por el de abuso de sustancias o dependencia de sustancias. Son dos trastornos diferentes que tratan de desvincularse del término adicción por considerarse no tan específico en el padecimiento que se observa, pero también para tratar de desvincularlo de los estigmas sociales asociados al concepto de adicción. Entonces, en el DSM-4 se habla de trastorno por abuso de sustancias y trastorno por dependencia de sustancias. 4 de los síntomas para el diagnosticar trastorno y abusos de sustancias son: 1, incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela y en la casa. Esto es no una cita textual, pero sí muy apegada a lo que dice el DSM-4. Consumo que pone en riesgo la integridad física de la persona. 3, problemas legales repetidos debido al consumo. Y la 4, continuación del consumo a pesar de tener problemas sociales e interpersonales recurrentes causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. Como se ve, estos síntomas, más que estar, a diferencia de otro tipo de padecimientos de salud que están referidos a una sintomatología más del cuerpo, dolor de cabeza, náuseas, etcétera. Aquí la sintomatología para diagnosticar o no una adicción se basa en qué tan sanas o no son las relaciones sociales de la persona que consume. Esto da pie a hablar, o en otros términos, de lo que se llama un consumo de sustancias no problemático, diferenciado de un consumo de sustancias problemático, ¿no? Consumo de sustancias problemático va a ser aquel que cause o del que se deriven problemas como los mencionados en el DSM-4. Bueno, paso a la siguiente. Esta sintomatología utilizada o que sirve como guía para los psiquiatras y psicólogos que trabajan con personas con problemas de uso problemático de sustancias, le vamos a llamar, no distan mucho de o comparten referentes de diagnóstico con otro tipo de modelos terapéuticos no necesariamente médicos o avalados por la perspectiva biomédica, ¿no? 2 de ellos que son los predominantes en la región fronteriza de Tijuana, son el modelo terapéutico derivado de Narcóticos Anónimos, que es NA, perdón, puse el acrónimo. NA significa Narcóticos Anónimos. Y por otro lado, los centros de rehabilitación liderados por grupos religiosos, principalmente cristiano-evangélicos. Estos dos modelos terapéuticos son diferentes en etiología y en el tratamiento propuesto por psiquiatras y médicos. Sin embargo, comparten el hecho de diagnosticar a una persona con problemas de adicción a partir de síntomas sociales. Este punto para mí es clave porque desde los objetivos del proyecto, que son más abordar el problema o el fenómeno de los centros de rehabilitación desde una perspectiva social, me parece muy relevante porque se ha tendido a desvincular la importancia de la dimensión social en el diagnóstico y el tratamiento en la región, ¿no? Si bien los psiquiatras, los psicólogos, la gente de los centros de rehabilitación reconoce la importancia de las circunstancias sociales en el fenómeno, no existe
reflexión más a profundidad sobre cuán importante es mirar esta realidad desde las ciencias sociales. Generalmente se vincula más cuando se habla de adicción y ciencias sociales como los factores que detonan el consumo, ¿no? Y lo más que escuchamos a cada rato es decir, las personas consumen drogas por una familia desintegrada, ¿no? Y es ahí en donde se expresa la vinculación entre la adicción y lo social. Sin embargo, no es tan fácil decir que las personas que consumen drogas lo hacen porque vienen de familias desintegradas, como se usa el término, y tampoco es suficiente que el análisis quede allí, ¿no? Como veremos más adelante, esta reflexión es necesaria para identificar la forma en que los presupuestos sociales, de los que nadie estamos exentos, atraviesan estos procesos terapéuticos y no solo la realidad que lleva a algunas personas a desarrollar comportamientos adictivos. Bueno, me regreso a esta y describo brevemente, bueno, lo que seguramente ya leyeron, para ver cómo estos modelos terapéuticos están basados en y reproducen relaciones desiguales de género. Bueno, en NA, quien conoce un poco de adicciones seguramente habrá ya tenido contacto con estos grupos, y en los grupos de NA o Narcóticos Anónimos la adicción se considera una enfermedad crónica y sin cura, en la cual solamente a partir de un poder superior es posible contenerla, ¿no? Pero no erradicarla. Los grupos cristianos diferentes, pero no totalmente diferentes de los grupos de NA, consideran que la adicción es principalmente una enfermedad espiritual que solo Jesús puede sanar, ¿no? Este es diferente a la etiología de los padecimientos de adicción en la psiquiatría y la psicología, que se ven más como trastornos físicos, neuronales y de comportamiento, ¿no? Mentales. Bueno, no me voy a extender mucho sobre las particularidades de los modelos terapéuticos, es decir, en instalaciones, etcétera. Simplemente basta decir que en ambos casos, tanto los centros de NA y los cristianos, que es como me referiré, cristianos o religiosos, a aquellos que están liderados por algún grupo de iglesia, requieren un internamiento mínimo de 3 a 4 meses en NA, y en los cristianos hemos encontrado unos centros que no solo piden 3, sino hasta 6 meses. Durante este periodo de internamiento, como su nombre lo dice, es internamiento, no se permite a las personas, en este caso las mujeres en recuperación, salir. Hay excepciones cuando después de probar que son dignas de confianza se les pueden ceder incluso hasta puestos dentro de los centros, llegar a guardias y hasta hacer entonces sí salidas no solo relacionadas con las labores del centro, sino también salir con la familia, etcétera. En los centros la vida está regulada, ¿no? Se asemeja a lo que Goffman llama instituciones totales, en donde está regulado el tiempo de dormir, de comer, de jugar, de leer, de reflexionar, de visita, etcétera. Hay una rutina muy establecida. Sin embargo, lo que predomina en ambos tipos de terapias es la cantidad de tiempo que se dedica durante el proceso de rehabilitación a que las internas escuchen y participen en pláticas, llamémosle informativas. No son meramente informativas, porque las internas no solo llegan y se sientan a escuchar, a veces pasa, muchas veces pasa así, pero también interactúan con la persona que está dirigiendo o el grupo que está dirigiendo la actividad.
Pero estas actividades, bueno, estas actividades están encaminadas a formar, a estimular en las mujeres, bueno, a ellas no les gusta que les digan las mujeres, pero no quiero ahorita comprometerme a utilizar otro término. Las mujeres que están internas, la forma en que se les propone la rehabilitación es a través de reintegrarse a la sociedad y corregir ese comportamiento adictivo que las hacía disfuncionales socialmente a través de la reproducción del rol de género tradicionalmente asignado a la mujer. Y aquí quiero precisar que estoy entendiendo por género y me apoyo en Elizabeth Meyer, investigadora de aquí del COLEF, quien define género como una categoría relacional que remite a una división sexual de trabajo histórica y culturalmente flexible, siendo amparado por complejos procesos culturales, sociales, económicos y políticos que transforman las diferencias biológicas en desigualdades sociales. Antes de continuar, hago un alto aquí, y la imagen que está al lado, bueno, a mi derecha de la presentación no es meramente decorativa, creo yo, es una metáfora de las relaciones de género. Generalmente pensamos o tendemos a pensar el género como dicotómico, hombre-mujer, en tanto diferencias sociales, pero la conceptualización de Meyer hace específico la característica relacional del género. El género no es solo hablar de hombres o hablar de mujeres, sino de cómo la identidad femenina y la identidad masculina se construye en el entramado de relaciones sociales, que no solo implica hombres y mujeres, sino también personas del mismo sexo biológico, llamémoslo así, y lo veremos más adelante. Desempeñar un rol de mujer no solo se desempeña respecto al hombre, sino se desempeña respecto al hijo, respecto a la madre, respecto al padre. Entonces, la construcción de relaciones de género es histórica, culturalmente flexible y sobre todo relacional. Paso ya a las claves que ya comenzaba a compartir sobre la rehabilitación o el camino a la rehabilitación que se propone de manera general en los centros de rehabilitación que hemos estado estudiando. La imagen, igual de la derecha, la tomé de internet, busqué quién era el autor, pero no lo encontré, perdón, no puedo poner la referencia. A mí me parece significativa porque al estar la mujer con el cincel es como igualmente una metáfora de lo que se propone en el proceso de rehabilitación, que es la deconstrucción de la mujer que se ha sido previa al internamiento y a la vez una construcción de una nueva mujer durante el proceso de internamiento. ¿Cuál es el objetivo que se plantean de forma general? Y resalto esto de general porque cuando uno está dentro de estos centros saltan a la vista muchas singularidades, ¿no? Pero de forma general podemos decir que su objetivo es frenar el consumo de drogas, en este caso, bueno, no solo drogas legales e ilegales, porque también hay muchas personas que consumen alcohol, pero generalmente lo hacen en relación o acompañado de otras sustancias, principalmente el cristal, que es la droga de mayor uso en la región. Bueno, frenar el consumo de drogas y recobrar o restablecer la funcionalidad social de la persona, que son los dos problemas principales asociados a la adicción, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia, de acuerdo al trabajo que hemos estado haciendo, podría decir que es fomentar una nueva identidad femenina, y nueva es respecto a la mujer que se es antes o durante el proceso de rehabilitación,
asociada, una identidad asociada a las comunidades de referencia de los centros, es decir, como bien se sabe, las comunidades cristianas son principalmente eso, ¿no? Comunidades, no es tanto la vivencia de el ser cristiano en aislamiento, sino en relación a una comunidad. Y lo mismo ocurre con las personas que atraviesan por un proceso de recuperación de narcóticos anónimos, además de la posibilidad de reconfigurar un proyecto y una identidad personal. Esto se ofrece hacerlo en comunidad, y esto es muy importante porque esto va a permitir, como lo ampliaré más adelante, que la mujer no solo construya un proyecto de vida personal, sino que le sea posible vivirlo en un nuevo círculo de relaciones sociales, que será primordial para romper con el círculo del consumo, ¿no? Bueno, esta nueva identidad femenina, tanto en Narcóticos Anónimos como en los grupos cristianos, se basa en proponer a la mujer que encarne el rol que se le ha tendido a asignar. ¿Cuál es este rol? Pues principalmente las actividades que realizan en los centros están dirigidas a concientizar a las mujeres internas sobre la importancia de su ser como madres, esposas e hijas, y a través de la rehabilitación se les motiva o se les recuerda, se les refuerza constantemente la necesidad que tienen en la casa de donde son originarias, de que estén presentes y de que realicen su labor, ¿no? Algunos de los centros de rehabilitación tienen como estrategia sistemática recibir a mujeres, por ejemplo, del bordo cuyas que han perdido la patria potestad de sus hijos, y se les insta a atravesar por un proceso de rehabilitación motivadas por este hecho, ¿no? Por recobrar la patria potestad, o algunas que están a punto de perderla y que si pueden demostrar que están sometidas a un proceso de rehabilitación, tienen la posibilidad de recuperarlo, ¿no? Aquellas que no son madres, se les refuerza constantemente el hecho de velar por sus padres y de no darle preocupaciones a sus padres, ¿no? Es decir, una de las estrategias motivacionales dentro del centro para que las internas tengan pues eso, ganas de recuperarse, es alentarlas a través de esto. Pero cuando uno acompaña varias veces en las pláticas, y uno hace las entrevistas y tiene la oportunidad de platicar también con los directivos, nos damos cuenta que no es solo una estrategia motivacional, sino que permea totalmente el modelo terapéutico, en tanto que se considera que la funcionalidad social perdida a causa del consumo se puede recuperar si realmente desempeña bien sus funciones de madre, de esposa, de hija, de hermana, etcétera. Esto nos recuerda y refuerza lo que veíamos sobre el género, ¿no? Que en la construcción del ser mujer no está desligado de las relaciones con los otros, y esas relaciones con los otros no es solo las relaciones hombre-mujer, sino las relaciones con la familia, con la comunidad. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que los centros de rehabilitación analizados tengan como parte de sus estrategias principales el reforzamiento de los roles de género tradicionales? Bueno, un aspecto que resulta favorable para las personas o las mujeres que atraviesan por este proceso es que a algunas de ellas sí les logra dotar de un sentido concreto a sus vidas, y a partir de lo cual, claro, alcanzan y recobran su funcionalidad social, porque dicen ellas, les cae el 20, dejan el consumo y se abocan entonces a atender a los hijos, a ver por los padres cuando son mayores, etcétera. Sí hay para quienes esta estrategia les resulta favorable, y porque además de ofrecérseles, como les comentaba, este modelo de mujer,
se les ofrece también la oportunidad de vivirlo en círculos sociales distintos a los que realizaban el consumo. Léanse las comunidades de narcóticos anónimos y las comunidades cristianas. Sí, bueno, estas son solo algunas de las cuestiones favorables para las mujeres que logran rehabilitarse a través de estos procesos. Sin embargo, también junto con ello vemos que el tipo o el ideal femenino que se promueve principalmente en los centros de rehabilitación, pues reproduce desigualdades de género y con ello los desequilibrios de poder de los que conocemos, ¿no? Relaciones de poder desequilibradas entre no solo hombres y mujeres, sino entre adultos y niños, etcétera. Esta reproducción de desigualdades pues se hace sin una conciencia clara, ¿no?, de que el rol que se está promoviendo sigue reproduciendo estas desigualdades históricas. Además de ello, el modelo de mujer que se propone formar en los centros contrasta con el estilo de vida que gran parte de las mujeres internas han llevado. Si bien el perfil de las internas es muy variado y hay centros en donde se recibe, por ejemplo, también adolescentes que no necesariamente tienen un consumo problemático, pero que las sorprendieron fumando marihuana y los papás, como acción preventiva, deciden internarlas en un centro para prevenir que deriven un consumo problemático, ¿no? Esos son algunos casos que hemos detectado, pero no son la norma. La mayor parte de las mujeres que vemos son mujeres que han vivido pues en situación de calle, que vienen de contextos de bastante vulnerabilidad y precariedad, y en los cuales han tenido que aprender a desarrollar múltiples estrategias que salen fuera de las normas sociales y que se alejan del ideal de mujer propuesto, ¿no? Le hace prostitución, robo, asesinato, diferentes actividades que son fuertemente sancionadas y que cuando ellas concluyen el proceso de rehabilitación o se fugan, muchas veces regresan a esos círculos que en los cuales ellas desarrollaban actividades no asociadas al rol de mujer ideal o buena o socialmente aceptada, ¿no? Entonces, si bien ellas durante este periodo escuchan y a lo mejor aceptan, y en algunos de los casos hasta están dispuestas a aceptar vivir ese rol de mujer, las circunstancias a las que se incorporan después del proceso de rehabilitación muchas veces no les son favorables para desempeñar el rol a través del cual se les pretende la rehabilitación. Y bueno, ya casi concluyendo la presentación, al estar en contacto con esta realidad, a mí me quedaba claro, como lo mencionaba, las desigualdades de género que se reproducían o se reproducen en los modelos de rehabilitación que vemos en la ciudad, no son, creo yo, intencionados, ¿no? O sea, no es que sea la intención hacerlo, sino que forma parte de un proceso social más amplio en el que involucra no solo a la gente de los centros de rehabilitación, sino también a los funcionarios públicos que coordinan esos centros y a nosotros mismos, sociedad en general, ¿no? Que es lo difícil que nos es desprendernos o mirar más allá de esos roles de género en los que hemos sido creados y de los cuales como sociedad necesitamos constantemente seguir en este proceso de concientización. Algo positivo que yo veo es que estos centros, al estar recibiendo constantemente mujeres en situaciones de precariedad y vulnerabilidad, podrían, a través del proceso de profesionalización de los centros ya emprendido por el Estado,
podrían emprender también junto con los directivos, iniciar un proceso de concientización sobre equidad de género del personal que trabaja en los centros, junto con el personal que trabaja en las dependencias que los coordinan, ¿no? Un artículo de la doctora Elizabeth Meyer, publicado en 2011, muestra claramente cómo los funcionarios de gobierno en Baja California tienen muy poca conciencia y por tanto incorporan poco o nada esta conciencia de género al momento de ejercer su función pública, ¿no? Entonces, yo pienso que si se realizara este proceso de trabajo conjunto entre quienes dirigen los centros y quienes dirigen el proceso de profesionalización de los centros, podríamos aprovechar estos espacios que actualmente están reproduciendo roles y con ello desigualdades, podríamos aprovecharlos como una plataforma que permita contribuir a ese proceso en curso, no acabado, de construir sociedades con mayor equidad de género. Creo que sí, así como las personas que trabajan en los centros de rehabilitación se fueron concientizando poco a poco de la necesidad de informarse un poco más y no trabajar solo con las experiencias de primera mano, cosa que reconozco y valoro mucho. No es que eso valga menos o más que lo otro, pero junto con la experiencia personal han comenzado a valorar e incorporar también conocimientos de la perspectiva biomédica. Si a esto también se añadiera el trabajar con una perspectiva de género, creo que podríamos poco a poco comenzar a ver procesos y modelos terapéuticos que por lo menos no apunten tácita y llanamente hacia la reproducción del género y sus desigualdades. Y pues con eso termino. Pues muchísimas gracias, Gloria, por tu presentación, que yo creo que derivará en algunas preguntas. Y antes quisiera presentar, que al principio no lo hice, a la doctora Olga Otiers, que es la coordinadora del proyecto de investigación del que se deriva este seminario y bueno, también el trabajo que Gloria ha realizado. Y bueno, ahora me gustaría pasar la palabra a los asistentes para hacer algún diálogo con Gloria, algún comentario. ¿Sí? En lo que los demás se animen. Bueno, pues por supuesto agradecerle a Gloria su participación y a Olga el haber aceptado tomar la estafeta en la coordinación del seminario. Van algunas reflexiones generales y luego una pregunta muy específica. Reflexiones generales. En tu presentación hablas de roles de género y en particular de la maternidad, pero creo que sería muy útil que nos dijeras algo acerca de las diferencias generacionales, puesto que en los centros de rehabilitación pues hay muchachas muy jóvenes y hay también mujeres ya mayores. Entonces, respecto a cómo estos roles de género pueden estar diferenciados en términos de generación. Creo que otra cosa que también has trabajado y no presentaste, pero sería muy útil si pudieras decir algo, tiene que ver con el hecho de que si bien el estigma hacia el adicto que mencionabas es algo general, está aún más exacerbado cuando se trata del caso de las mujeres. Entonces, cómo el peso del estigma también es diferenciado, y también ahí ya está hablando de una diferencia de género y de inequidad de género. Creo que valdría la pena que nos dijeras, puesto que además tienes el conocimiento de la información correspondiente, si al interior de los centros tú puedes encontrar o identificas por parte de las mujeres algún tipo de cuestionamiento o de disenso o de transgresión hacia esta imagen y este rol de género que se les trata de imponer. Si en algún momento tú ves alguna resistencia en este sentido. Y finalmente una pregunta intencionalmente provocadora, intencionalmente, sí, con toda la intención de ser una provocación. Si tú estás diciendo que la función de los centros de rehabilitación
tiene que ver con readaptar a las mujeres a un funcionamiento social que sea percibido por los otros como no problemático. Entonces, su función tendría que ser regresarlas a un rol tradicional, no transgresor, porque la idea es que vuelvan a ser funcionales ante la mirada del otro que va a imponer estos roles de género socialmente generalizados y establecidos. Entonces, a una mujer que dentro de un centro de rehabilitación se le permite o se le fomenta o se promueve que tenga, que defienda un rol de género no convencional, en realidad se le estaría desadaptando, no adaptando, ¿cierto? Entonces nosotros podemos pensar que esto es injusto, que va en contra de la equidad de género, etcétera. Pero si el rol explícito de los centros es adaptar o readaptar a las mujeres a un funcionamiento en la sociedad tal como es, pues sería contradictorio decir que se va a promover un rol de género diferente, que sería transgresor, que cuestionaría y que no va en la dirección de lo que se supone que está proponiendo un centro de rehabilitación. Entonces, bueno, sé que hay muchas cosas que cuestionar a lo que estoy diciendo, pero justamente creo que es un punto sobre el cual valdría la pena discutir. Gracias. Pasamos primero a una ronda de preguntas y ver si hay alguien más. Adelante, Esther. Bueno, ¿sí se oye? Más fuerte. Mi pregunta va muy relacionada con las últimas preguntas de la doctora Odgers. Mencionabas que hay a quienes les funciona esto de abocarse como al cuidado de los otros, ya sean los hijos, los padres, etcétera. Pero, ¿qué nos podrías decir de a quienes no les funciona esto? Porque, por ejemplo, tengan muy marcada su individualidad. Es posible que las mujeres se rehabiliten sin jugar ese papel que muchas autoras lo llaman el ser para otros o el cuerpo para otros. O sea, hay posibilidades de no tanto de que sientan que se están reinsertando en la sociedad y estén cumpliendo el rol de la mujer perfecta, pero que sí dejan de consumir las drogas. Y por otro lado, no sé si tú hiciste trabajo de campo también en los centros de hombres, o a lo mejor si alguien puede mencionar algo de eso. Pues quisiera saber comparativamente cuál es el modelo que se usa con los hombres, si también se usa esto de hazlo por tu familia, por tus hijos, etcétera, o es totalmente distinto. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? ¿Sí? No es una duda solamente. Cuando mencionó las mujeres y dijo, bueno, a ellas no les gustan que les llamen así, me quedó como que curiosidad. Sí, Benelli. Bueno, a mí también me gustaría ver si nos puedes platicar un poco de cómo fue tu inserción al campo, cómo te comenzaste a acercar con las mujeres, y otra cosa es si dentro de las mujeres notaste, no sé, diversidad en la preferencia sexual, no sé bien cómo decirlo, y cómo, si lo notaste, afecta esto en la construcción de su ser mujer. Gracias. ¿Alguien más? ¿Ya? Sí. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo quisiera nada más que nos comentaras un poquito acerca de la religiosidad, al ser el pilar o la base para estos centros, si realmente tiene un carácter tan trascendente para ellas, porque en la poca experiencia que yo he tenido, siento que tiene que ver más con el trabajo que las ponen a hacer, o el comportamiento que tienen, y la religiosidad es como una parte moral, pero no parte de lo que yo estoy investigando es eso, ¿no? ¿Qué tan determinante es? Quisiera escuchar un poquito de tu experiencia. Bueno, dejamos con esta ronda, si no a lo mejor Gloria ya no va a perder las preguntas, y ahorita si hay más preguntas después de sus respuestas. Ok. Bueno, creo que voy en orden, porque si les trato de agrupar luego me voy a perder. O bueno, a lo mejor comienzo por lo que me preguntaba Benelli sobre la
tuve o he tenido la fortuna de convivir con las muchachas, a lo mejor en lugar de mujeres. Ahorita digo por qué. No les gusta el término mujeres porque la forma en que se los dice parece como muy imperativo. Mujeres a la cocina, mujeres, Entonces, el término que les digan mujeres no es, yo lo vinculo no tanto con la palabra, sino con la forma en que se les llama, ¿no? Es la forma en que se les da la indicación para hacer algo. Y no en todos los centros, pero en algunos centros sí se utiliza de esa manera. Bueno, yo pues creo que tuve la fortuna de estar trabajando en 2 centros en donde los directivos nos han tenido, y digo nos porque como equipo nos han abierto las puertas, y la confianza que los directivos nos tuvieron, cosa que agradezco públicamente a través de la conferencia, porque hace unos años quizá no hubiera sido tan fácil hacerlo debido a una serie de estigmas precisamente que hay sobre los centros de rehabilitación en la región, y que nos abrieron las puertas. Y eso ha permitido pues trabajar y sentirnos cómodos al ir constantemente a visitar, incluso cuando se realizó el internamiento, poder convivir con las muchachas. No deja uno de ser percibido como alguien que está de visita, pero no es una visita hostil, ¿no? Es una visita que viene más como acompañante que como una figura hostil. Bueno, y a partir de ese proceso, pues las observaciones, ¿no? Ya pasando en materia directa, diferencias generacionales y que influyen en la vivencia de los roles de género. Pues sí es diferente. Yo lo he notado en algunos casos, sobre todo cuando al hecho de asumir las responsabilidades, por ejemplo, de madre, se suma, llegué a conocer a algunas muchachas que ya no se sentían, se puede decir, totalmente solas en el proceso de ser madres, sino que sentían un apoyo cuando lo había en la figura del padre, ¿no? En esta nueva generación en donde ya no todas las responsabilidades del ser madre quedan sobre la mujer, sino que también son divididas con hombres. Pero eso es algo muy excepcional, porque la mayor parte o gran parte de las mujeres que terminan en un consumo problemático ha influido o ha sido parte del problema la pareja, porque ha sido la pareja quien consume. Incluso algunas de ellas, recuerdo 3 casos en particular en donde comenzaron a consumir forzadas por la pareja, buscando mayor placer sexual. Los esposos las inyectaban contra su voluntad y bueno, ellas dicen que a partir de ahí fue su primer consumo. Entonces, eso hablando también un poco más sobre lo que me preguntaban sobre preferencias sexuales, sobre lo que ahorita ahondo más. Sin embargo, más allá de esto, las mujeres de mayor edad las percibo con muchísima más culpa al no haber desempeñado sus roles de género como debían ser, porque tienen más interiorizada la responsabilidad del cargo de los hijos, ¿no? Creo que esa podría ser una de las principales diferencias, porque no lo mencioné, pero esta estrategia de motivar a través del ser para otros, pues también cataliza en algunas de ellas sentimientos de culpa muy fuertes al sentir que no estuvieron cumpliendo el rol que debían, y que debido a no cumplir su rol, sus hijos no tuvieron quizá las oportunidades o la formación que hubieran querido. Pero creo que allí sí valdría la pena un estudio a mayor profundidad. Da para mucho el tema, a lo mejor después Esther nos puede ayudar con eso. Sobre el hecho de que hay más estigmas sobre la mujer que consume que sobre el hombre consumidor. Sí, efectivamente es una de las formas en que esta desigualdad de género se expresa, ¿no?
y lo vinculo nuevamente con la culpa. Bueno, y otra cosa es que como también está más, los centros para mujeres en el estado son muchísimo menos que los que hay para hombres, ¿no? No tengo todavía el dato exacto, pero los centros para mujeres en el estado no son más de 20. Y en cambio hay al menos como unos 120 centros para hombres, ¿no? Cifras aproximadas. Y se tiende a creer muchas veces que es porque hay menos cantidad de mujeres consumidoras. También este estigma hace que muchos de los familiares mantengan a las personas que tienen mujeres que tienen un problema con su consumo de drogas, las mantienen en casa. Entonces también es el estigma, también el hecho de que esté más exacerbado en la mujer no permite observar con claridad, también dimensionar el problema. Y también otro dato es que ese no es fruto mío, sino de la literatura que he estado leyendo y que coincide con lo que he estado viendo, es que las mujeres tienden a vivir más la adicción en solitario, a diferencia de los hombres que lo hacen más en colectivo, ¿no? También eso invisibiliza un poco, no permite conocer realmente la dimensión del fenómeno en términos cuantitativos. Esto de qué pasa, claro, los centros se llaman a sí mismos centros de readaptación social, ¿no? En algunos casos, ¿cómo esperar que ahí se les enseñe a ser transgresoras de los roles de género cuando se espera que de un comportamiento desviado tengan uno funcional? Y creo que eso da pie para un artículo, una conferencia aparte, y que es algo que no solo se presenta en el hecho de la readaptación, sino que es intrínseco a la adicción. El hecho de que la persona adicta ha perdido el control sobre su subjetividad. Entonces, se considera que se llegó a un consumo problemático porque la persona no se supo controlar, no supo los límites, y el hecho de ejercer su subjetividad, es decir, lo que creía esa persona que era correcto, la llevó a donde está, ¿no? Entonces, en los centros de rehabilitación constantemente se está diciendo a la mujer que no fue capaz de decidir correctamente y que por eso hay que enseñarle cómo decidir, ¿no? Sin embargo, no sé cómo, pero yo abogo porque hay una manera diferente de reaprender a ejercer la propia subjetividad, ¿no? Y creo que es fundamental que comencemos a pensar en eso, tanto los científicos sociales como los terapeutas, ¿no? Y es realmente un dilema cómo aprender a ejercer la propia subjetividad viniendo de un proceso en donde es supuestamente la falta el no saber manejar esa subjetividad correctamente. Entonces, la opción que se propone parece ser la más conveniente para los fines propuestos, pero creo que como sociedad tendríamos que replantearnos esa vía, ¿no? No tengo la solución. A quienes no les funciona, si hay posibilidad de rehabilitación. Nosotros no hemos hecho todavía trabajo a profundidad sobre lo que pasa una vez saliendo del centro de rehabilitación. Hemos conocido un poco más el ambiente al interior de los centros. Lo que yo me he dado cuenta es que algunas estrategias de las mujeres y lo dicen textualmente para el caso religioso que ahorita abordo, es
comenzar a hacer como que creen para terminar creyendo, ¿no? Sin embargo, en ese hacer como que creen para terminar creyendo, el tema de la subjetividad nuevamente es importante, ¿no? Es imposible, aun cuando las mujeres así lo quisieran, que todo lo que escuchan lo reprodujeran tal cual se les enseña, porque la subjetividad está de por medio. Entonces, algunas de ellas negocian consigo mismas los roles que se les proponen. Algunas toman lo que consideran conveniente y dejan al margen lo que consideran que no es para ellas. Entonces, sí hay rehabilitación para aquellas que no aceptan tal cual el modelo, pero pues no sabría decir exactamente cómo funciona, ¿no? Solo esto, en donde lo que ellas captan a lo largo del proceso de rehabilitación está siempre permeado por su subjetividad, y finalmente, bueno, con las que sí pude platicar fue con aquellas que han tenido varios reingresos a los centros, ¿no? Pero yo las conocí en el contexto de volver a regresar al centro y no cuando están fuera del centro. Y lo que dicen ellas es que tratan de poner en práctica algunas de las cosas que aprenden, pero en sus circunstancias de vida es difícil, y terminan adoptando pues modelos a medias. Bueno, si los hombres también se les fomenta el ser incorporados o rehabilitarse a través de la familia, eso nos podría comentar mejor Ever. Lo que sí sé, por una ponencia que se presentó el año pasado en Mexicali, Julio, creo que es Guerrero, y tal vez nos está siguiendo por internet, él hablaba en esa ocasión, y creo que por lo que compartía un poco Ever cuando le ha tocado intervenir, es el hecho de utilizar la misoginia como una estrategia de rehabilitación. ¿En qué sentido? En que se ve a la mujer como un elemento adverso al proceso de rehabilitación, porque significa la tentación, porque significa el volver a caer. Entonces hay una serie de discursos para alejar al hombre de la tentación de caer en la mujer, y según el análisis que realizaba Julio, derivado de su tesis de maestría, terminaban siendo discursos que muchas veces pues reproducían actitudes misóginas, ¿no? Pero no sé cómo funciona exactamente más allá del proceso para los hombres. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario adicional? Bueno, yo quisiera agregar una, si nadie tiene, que me quedé un poco esperando en la segunda ronda, y yo creo que se relaciona mucho con esto que dices al final, y me surgía la curiosidad, la inquietud de saber si este rol tradicional que se repite dentro de estas instituciones, ¿en qué sentido, si tú has podido identificar o explorar esa parte, se puede relacionar también con el sistema de creencias religioso dentro de estos centros? Precisamente porque varios de ellos, cuando hablan del rol de la mujer bíblico, lo refieren así, como es la que hizo caer al hombre en el pecado, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, no sé si algunos otros elementos de ese sistema de creencias religiosos, especialmente en los centros de orientación evangélica, tienen como ciertos preceptos religiosos sobre los cuales van dando forma como a ese rol de la mujer como parte del proceso de rehabilitación. Gracias, Olga, porque puedo contestar la última pregunta que se me pasó sobre la importancia del elemento religioso dentro de los centros. Sí, efectivamente hay una diferencia, la diferencia principal entre los centros de narcóticos anónimos y los cristianos es que, aunque los dos proponen un rol de feminidad típico, podríamos llamarlo,
La diferencia es cuán flexibles son unos y otros a que las internas elaboren a partir de ellos sus propios modelos, vaya. En los centros de narcóticos anónimos hay muchísima mayor flexibilidad, mientras se pare el consumo y ahora sí no haga mucho más daño literal a la sociedad, como matar o cosas así, las cosas son aceptables. Dentro de los centros, ir vinculado a las preferencias sexuales, observamos en algunos centros de rehabilitación mucho más abiertos a la vivencia de la preferencia sexual. No quiere decir que lo estimulen o que lo fomenten, pero sí en un centro particular las internas podían vivir sus relaciones lésbicas, ¿no? Hasta, bueno, las permitían noviazgos dentro del centro, cosa que es impensable en un centro cristiano, ¿no? Porque precisamente el rol de mujer no es solo ser agradable y servir al otro, sino, y eso sí es para hombres y mujeres, la preferencia sexual hacia el mismo sexo está totalmente no permitida. Y se trata, claro, de que las mujeres en este caso no es disientan, ya no, se me fue la palabra, bueno, que ya no elijan esa preferencia sexual, pues, cosa que en los centros de narcóticos anónimos no era, yo no escuché un discurso tan explícito ni sobre el sí ni sobre el no de las relaciones lésbicas, ¿no? Entonces era algo más tolerado. También en los centros de narcóticos anónimos es en donde notamos que lo espiritual es importante, pero efectivamente no hay una línea tan clara de religiosidad a seguir, y entonces esto del poder superior realmente es un poder superior que puede tener diferentes nombres. En Ensenada realicé una entrevista y conocí a una muchacha, bueno, ya era una señora como de 50 años, y me sorprendió mucho porque abre la puerta y atrás de la puerta tiene un Mickey Mouse, y me cuenta que para ella su poder superior es el Mickey Mouse, y resulta, pues yo no lo podía creer, ¿no? Pero resulta que de niña, cuando tenía como 5 o 6 años, su mamá la encerró ella y a su hermanito en un closet, y después de 3 días de delirios con hambre, lo que miraba era el Mickey Mouse que jugaba con ellos. Entonces desde entonces su figura de refugio era el Mickey Mouse, y en el centro de rehabilitación se le permitía que cuando tenía crisis se parara y hablara enfrente de un póster del Mickey Mouse. Esto lo menciono como para ver cuán diversa realmente es en algunos centros de narcóticos anónimos el rehabilitarse con la ayuda de un poder superior, que puede ser cualquiera. A diferencia, en los centros cristianos el mensaje es cristocéntrico, ¿no? Cristocéntrico y bíblico. Y bíblico, la interpretación bíblica dependiendo del grupo religioso en cuestión. Y dentro de las iglesias evangélicas también hay una interpretación muy diversa sobre el rol de la mujer. Hay algunos grupos cristianos en donde está totalmente prohibido el maquillaje, el arreglo personal, y hay que vestir con recato y moderación, como es propio a una mujer virtuosa. Y hay, bueno, en la tesis de Esther Espinosa, que pueden consultar en la biblioteca del COLEF, viene un modelo bíblico de la Iglesia Apostólica sobre su interpretación de lo que es esto de la mujer virtuosa, ¿no? Y en cambio hay otros grupos cristianos en donde al contrario, la mujer debe de cuidar de sí misma, y ese cuidado se debe de expresar en el arreglo personal, y está permitido el maquillaje, etcétera.
Entonces, este modelo de feminidad que se construye o que se propone dentro de los centros cristianos también depende de la interpretación bíblica de este rol, que es diverso, ¿no? Pero además de ver a la mujer por parte del hombre como esta, que es potencialmente dañina para el hombre, también hay esta figura de la mujer que acompaña al hombre, que lo apoya, que lo sirve, que le es su brazo derecho. Entonces, algunas mujeres toman esta, ya una vez que hay un proceso de conversión y que logran profundizar más, sí hay una negociación que también nos comentaba, bueno, Esther en su tesis, se puede, ya depende entre parejas cómo se ejerce esa desigualdad de género. Pero en los centros de rehabilitación, como lo que tienden son líneas generales sobre el rol femenino, tienden a ser, pues como decía Olga, las que permiten construir esa imagen más idílica y funcional. Y ya. Muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario de las personas que no están sé si aquí, tengamos alguna pregunta por internet. si quieres deja preguntar. Le preguntamos a Fabián. Bien. Bueno, si no hay ningún comentario de los que están aquí, sí, bueno, ya él tiene otro. De la respuesta, sí. Entonces, ¿siempre es indispensable el poder superior? ¿Lo notaste? ¿O había alguna ocasión en la que, no sé, a mí creo que mi cuestionamiento va más que nada por la voluntad? Es decir, si al reconocerse como adictas, entonces ya se reconocían como que ellas no podían por sí mismas como hacerlo. O sea, siempre es necesario la figura como superior. Ese es un punto muy importante. Yo notaba que algunas de las mujeres que llegaban sin creer en o con la fe en un poder superior deteriorada, llámese poder superior o Jesús, y sentían que pues lo que hacían, bueno o malo, lo hacían desde sus propias fuerzas, ¿no? Sin embargo, justo ese es el proceso de rehabilitación, que la mujer deje de confiar en sí misma, en tanto que confiar en sí misma y en que ella sola puede le ha llevado a tomar malas decisiones, se le inculca en ambos procesos de rehabilitación, tanto narcóticos como cristianos, que tiene que confiar en otro, en otro que no es ella, y en otro que no es ella, que la guíe para poder salir de su problema. Entonces, algunas sí llegan con esta confianza personal, con esta de bien o mal, lo estoy haciendo y lo hago yo, y durante el proceso de rehabilitación es que comienzan este proceso de interiorizar que su voluntad no es suficiente. Y bueno, allí hay un tema que da para otra cosa, que es el hecho de que no hay precisamente centros de rehabilitación o el grueso de la oferta de rehabilitación en el Estado parte de la idea de que todo mundo debe creer en un poder superior, y no hay una oferta terapéutica real de rehabilitación para aquellas personas que no son creyentes o más vinculadas a los preceptos budistas, en donde hay que voltear hacia el interior y la fuerza tiene que venir desde dentro y no necesariamente de fuera, ¿no? Estos modelos están totalmente volcados hacia el afuera, en tanto que desde adentro
Y eso se los dice muy seguido, ¿no? ¿A dónde te ha llevado lo que has decidido? ¿Has tomado solo malas decisiones? Y a veces les dicen cosas muy fuertes. Entonces, muchas veces se produce el efecto contrario que se busca, que es terminar minando la confianza de las mujeres en sí mismas y buscar ayuda afuera, ¿no? Sin embargo, hay quienes aún en ese proceso tan fuerte siguen considerando que su perspectiva es la acertada y no ceden tan fácilmente a esta idea de dejar el poder en manos de otro. Y como vienen precisamente de circunstancias difíciles, están a veces muy acostumbradas a ejercer esta voluntad propia y tienen algunas un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces sí es una negociación con ellas mismas cuando sienten que el apoyo en el poder superior o en Jesús es necesario, y cuando ellas sienten que son quienes tienen o deben tener el control. Pues agradecemos a Gloria por su participación y hacemos entrega también de una constancia en nombre del Colegio de la Frontera Norte por su conferencia y en el marco del Seminario Cuerpo, Salud y Religión. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias. Por toda tu aportación. Pues muchas gracias a todos. No sé si hay algún aviso del seminario. Bueno, no, nada más agradecer nuevamente a Olga, a la doctora Olga Olivas, que va a tomar la estafeta en la coordinación del seminario. Recordarles a todos que cada nueva sesión va a estar anunciada tanto por correo electrónico como en la página web del proyecto, que es proyecto 166635.wix. Okay. Ahí se anunciará cada nueva sesión y pues bueno, invitarlos a seguir acompañándonos en próximas reuniones. Muchas gracias.